Hola, bienvenidos al módulo 1 del curso virtual Legislación Laboral, donde vamos a estar aprendiendo los aspectos básicos e importantes de la normatividad legal que rige en nuestro país en cuestión de contratos, salarios, remuneración y todo lo concerniente a esta parte laboral, con el fin de que se propicie un buen ambiente, que existe igualdad, que existe una coordinación entre empleadores y empleados. Asimismo, dentro de esos aspectos claves de la legislación laboral se encuentran factores importantes que hacen parte de esas normas y de esas leyes que se deben de cumplir dentro de ese ejercicio laboral que existe en nuestro país. Aquí no hay distinción de clases de actividad económicas o de acuerdo a los tipos de trabajadores. Todo esto rige para nuestro país, para todo el territorio colombiano. Dentro de esos principios constitucionales y legales de la legislación laboral encontramos lograr esa justicia en esas relaciones que se dan entre los empleadores y los trabajadores dentro de ese mismo espíritu de coordinación económica y de equilibrio social. Para ello, tenemos también el Código Sustantivo de Trabajo, el cual busca lograr la justicia en todas estas relaciones que surgen entre los empleadores y los trabajadores y que asimismo se cumpla todo lo que por ley corresponde y lo que aparece contemplado en ese Código Sustantivo de Trabajo, que vuelvo y reitero, sirve para nuestro territorio nacional. Dentro de esos principios constitucionales hay unos principios mínimos del derecho laboral. Entre ellos encontramos, uno, igualdad de oportunidades, derecho de gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Todos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen la misma protección y las mismas garantías. Dos, irrenunciabilidad. Nadie, ningún empleado puede renunciar a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Tres, estabilidad en el empleo. Asegurar que el empleado goce de una estabilidad laboral de tal manera que el vínculo laboral no se rompa de manera abrupta o sorpresiva. También tenemos la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Es decir, que ningún empleador puede colocar a hacer trabajos que vayan en contra de la dignidad de los empleados, no abusar de su rol de empleadores. Favorabilidad, prevalecencia de la situación más favorable al trabajador. En caso de duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales del derecho laboral, siempre va a prevalecer la ley que más le favorezca al empleado. La protección especial también a la mujer, a la maternidad, al trabajador menor de edad, disfrutar de ese fuero de protección, tener muy en cuenta los horarios, que no pueden ser despedidos en el caso de las mujeres en embarazo, en situaciones por muy graves que sean, primero hay que tener el consentimiento del Ministerio de Trabajo para poder hacer el despido. La remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Sabemos que cada año el Estado decreta un salario mínimo que empieza a regir el 1 de enero del año siguiente. Ese salario mínimo nos dice que ningún empleado en Colombia puede ganar menos de ese salario mínimo que está establecido, bien sea en horas, bien sea en jornada de 8 horas. Garantía la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y descanso necesario. Todas las personas tienen derecho a salud, pensión, riesgos laborales,
caja de compensación familiar. Asimismo, hay que capacitar a los empleados. Tienen derecho al descanso, a tener una inducción, a tener una preparación en las actividades que van a desarrollar. Entonces, si analizamos, hay muchos principios que le favorecen al empleado. Sin embargo, su desconocimiento en algunos casos puede generar que estos principios no se adopten de la manera correcta o se adopten parcialmente de acuerdo a lo que considera el empleador. El salario. Cuando hablamos de salario, es toda esa remuneración o pago que recibe el trabajador y que está estipulado en el contrato de trabajo que firmó y que es producto de esos servicios que esta persona está realizando en una empresa o ante una persona natural. Hay algunas formas de estipular ese salario. El empleador y el trabajador pueden libremente convenir el salario en sus diversas modalidades, como sea por unidad de tiempo, por obra o por destajo, el salario por las tareas que sean asignadas. Pero algo sí tiene que quedar muy en firme, es que siempre se debe respetar el salario mínimo legal vigente o el fijado bien sea en los pactos o convenciones colectivas en las empresas. Ahora bien, ¿qué pagos constituyen salario? ¿Será que todo lo que nosotros recibimos hace parte del salario o no todo es considerado como salario? Bueno, entonces, para tener un poquito más claro, vamos a entender que no solamente la remuneración ordinaria, y cuando hablo de la remuneración ordinaria, es el salario que nosotros estipulamos con nuestro empleador, el que fijamos en nuestro contrato de trabajo, bien sea fijo o bien sea variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie también es considerado salario, pero siempre y cuando sea producto de esa contraprestación directa de los servicios que está realizando. Eh, Salarios hacen parte lo que son los sobresueldos, los que son las bonificaciones habituales. Las bonificaciones habituales es lo que a mí me dan cada mes por un mismo concepto adicional a mi salario. Automáticamente eso se constituye salario. Las horas extras que nos pagan por trabajar adicional a nuestra jornada de trabajo también es constitutivo de salario, así como los porcentajes que nos podemos ganar en comisiones sobre ventas o sobre recaudos. Entonces, todo esto hace parte del salario. ¿Qué no constituye salario? Hay que tener en cuenta que todo lo que constituye salario durante un periodo es tenido en cuenta para realizar los aportes a la seguridad social. Por eso debemos identificar qué hace parte o qué constituye salario y qué no constituye salario. Cuando hablamos de lo que no constituye salario, son las sumas que ocasionalmente las empresas nos pueden cancelar, bien sea porque recibimos una bonificación extralegal, cumplimos algún periodo de tiempo en la empresa y nos dan algún regalo, la empresa como cuestión de bienestar y de generar motivación en los empleados, cada cierto periodo reparte un porcentaje de sus utilidades con los empleados, las gratificaciones que de manera ocasional se le da a los trabajadores, y lo que reciba también en algunas ocasiones en especies. Que no, todos estos aspectos, todos los dineros que a nosotros nos dan de manera ocasional, de manera muy esporádica, no constituyen salario. Y si no constituyen salario, no lo vamos a tener en cuenta en el momento que tengamos que hacer el descuento en la nómina de seguridad social. Los viáticos. Entonces resulta que hay personas que reciben viáticos porque viajan, porque tienen que hacer algunas cuestiones de venta, porque tienen que visitar, porque tienen que abrir mercado.
Y cuando hablamos de viáticos, es aquella parte que está destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento y que tiene como finalidad hacer eh, parte del trabajo o actividades propias de su cargo. Que hay algunos viáticos que no constituyen salario, los viáticos accidentales, aquellos que solo se dan con motivo de algún requerimiento extraordinario, algo poco frecuente, es decir, soy asesor comercial, invité a almorzar a un cliente o están en la empresa y les pedimos algo para comer o los invitamos a un refresco o algo. Esto no constituye salario. Se le cancela al trabajador, pero no hace parte de la nómina. Tipos de salario. Tenemos entonces tres tipos de salario. Salario en especie, salario integral y el salario fijo y variable. Cuando hablamos del salario en especie, generalmente el salario en especie es aquella contraprestación que la empresa le brinda al trabajador como alimentación, habitación o vestuario y que hace parte del salario que él recibe. Cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor por concepto de salario en especie no podrá exceder el 30% de su salario. El salario integral. Todo salario implica una serie de pagos, que son lo que corresponde a seguridad social y prestaciones sociales. Pero la empresa y el trabajador pueden acordar que esos pagos se incluyan dentro del salario. En el salario integral se integra el factor salarial y prestacional en un solo pago. Hay que tener en cuenta que para que sea considerado salario integral, debe de haberse pactado un salario de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y adicional hay que tener en cuenta un 30% que corresponde a lo que es las prestaciones sociales. También está otra modalidad que es el salario fijo o variable. El salario que se pague al trabajador puede ser en cualquiera de estos dos aspectos. En el primer caso, todos los meses el trabajador va a recibir siempre el mismo salario. Y en el segundo caso, es decir, en el salario variable, varía dependiendo de lo que se gane el trabajador en función de la forma en que se le paga. Es decir, que en cuestión de las horas extras, en cuestión de las comisiones y de todo aquello que él reciba mes a mes, pero que no está estandarizado. Es decir, un ejemplo, los asesores comerciales. Ellos ganan un salario fijo, que es el salario mínimo en la mayoría de los casos, y adicional se ganan una comisión por ventas. Ellos tienen un salario variable puesto que esa comisión es un porcentaje en el que va dependiendo del valor de la venta que haya realizado o de los cobros que haya realizado. Entonces no va a ser siempre una misma tarifa. Descuentos en el salario. Hay descuentos en las deducciones que se le hacen a los empleados que necesitamos de la autorización de los mismos empleados para poder aplicarles el descuento en la nómina. Sin embargo, hay otros que no necesitan autorización del empleado. Estos son los porcentajes que debe cubrir el trabajador de su seguridad social, es decir, el 4% de pensión, el 4% de salud. No hay que preguntarle al trabajador si quiere que se los descontemos o no. Sencillamente se descuenta sin necesidad de tener esa autorización. Los valores de las sanciones disciplinarias impuestas en el reglamento de trabajo, los embargos que se presenten bien sea por alimentación o por alguna deuda o los embargos que son emitidos por un juez, necesitan autorización del trabajador. Hay deducciones que sí, que si no tenemos
ese comprobante, esa evidencia firmada por el trabajador, no podemos empezar a realizarle los descuentos. Ejemplo de eso, los conceptos de descuentos por cuotas sindicales, por cooperativas, por cajas de ahorro, por los descuentos por préstamos o adelantos de nómina, los créditos de libranza que tenga la empresa estipulados con algún banco, lo que se presente con relación al fondo de ahorros. Estos necesitan autorización del trabajador. ¿Y cuál es la autorización? En el préstamo de libranza, el pagaré que firma el trabajador. En el préstamo de la caja de compensación, el pagaré que firma ya en esa caja de compensación y que lo debemos de tener nosotros en la empresa, en la carpeta del empleado, debe de reposar y ahí mismo tenemos nosotros el valor y el monto hasta el cual debemos de llegar con las deducciones. Entonces, una vez tengamos estas pruebas, estas autorizaciones, se empieza a generar la deducción en la nómina. Descuentos que se encuentran prohibidos realizarle a un trabajador en el pago de la nómina. No se puede deducir, no se puede retener o compensar del salario sin una orden escrita del trabajador o orden del juez, descuentos como arrendamientos de locales, herramientas, deudas con el empleador, con socios, indemnizaciones por daños ocasionados a los locales, por daños generados en las máquinas, las pérdidas o averías de elementos de trabajo. Estos descuentos están prohibidos hacerlos por nómina, está prohibido hacérselos al empleado. Bueno, entonces tenemos lo que es los derechos laborales, tenemos lo que es el salario, tenemos lo que son los descuentos, las deducciones de la nómina, lo que se le puede descontar y lo que no se le puede descontar. Y como tema 3 de este primer módulo tenemos lo que es la seguridad social, el sistema de seguridad social en nuestro país, el cual se encuentra conformado salud, ARL y pensión. La seguridad social es el conjunto armónico de tanto entidades públicas y privadas y regidas con unos procedimientos generales establecidos para poderle brindar al empleado ese bienestar y protección que pretende la ley tener con todos los trabajadores en Colombia. Eh, Cuando hablamos de estos beneficios, ¿por qué tener la seguridad social? ¿Por qué nosotros? Este, entre otras cosas, es un derecho al que no podemos renunciar. Están las garantías de protección a los derechos fundamentales, las prestaciones asistenciales y económicas para el trabajador y su familia, la generación de ingresos que mejoran la economía doméstica, la recreación y cultura, el estar afiliados a una caja de compensación nos permite disfrutar de parques recreativos, de capacitarnos, no solamente nosotros, sino también nuestro equipo eh, nuestro grupo de familiar. La seguridad y salud en el trabajo, importantísima en caso de que ocurra algún incidente o algún accidente laboral, pues entonces sabemos que tenemos ahí algo que nos respalda y que nos va a garantizar ese, ese cuidado. Los beneficios para los empleadores, el tener afiliados, el tener a los empleados bajo el sistema de seguridad social, le va a permitir que tanto sus empleados como sus familias gocen de los beneficios del sistema de seguridad social, crear un ambiente laboral seguro para los trabajadores y contratistas, la cobertura de los riesgos por parte de los sistemas, el cumplimiento de las normas y el aumento de la productividad del negocio. Hay que tener en cuenta que el no tener afiliados a los empleados en el caso de riesgos laborales puede ser un gasto bastante grande para la empresa y las implicaciones y consecuencias pueden ser muy graves dependiendo de la situación que le pueda ocurrir al trabajador. Aunque la Constitución Nacional establece que es el Estado el que debe garantizar la seguridad social de los ciudadanos,
Quienes realmente deben de garantizar toda esta seguridad social son los empleadores, que vinculan trabajadores mediante contratos de trabajo, puesto que deben afiliar al trabajador a las diferentes entidades que administran por parte de la seguridad social a la que pertenezcan los empleados. Los aportes para fiscales. Cuando hablamos de los aportes para fiscales, es una contribución que algunas empresas deben realizar al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Caja de Compensación Familiar por cada empleado que tenga, para que estas entidades cumplan con los objetivos para los que fueron creados. Algunas empresas que tengan trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo deben hacer un aporte equivalente al 9% de su nómina por concepto de parafiscales. Por otro lado, tenemos también la planilla integrada de seguridad social, de la liquidación de la seguridad social, también llamada PILA, que es una plataforma virtual que permite el pago integrado de los aportes que se realizan al sistema de seguridad social integral y también para los parafiscales, en la cual los aportantes reportan información por cada uno de los subsistemas en los que el cotizante está obligado a aportar. Es decir, que en esa planilla la empresa debe mensualmente colocar, realizar los pagos por cada uno de los empleados, teniendo en cuenta el salario que se ha generado en ese mes y hacer los aportes que corresponde a salud, a pensión, a riesgos laborales y a los aportes para fiscales. Esto es responsabilidad de la empresa, se cancela de acuerdo a las fechas que están estipuladas para su pago y generalmente es dependiendo del último dígito de verificación, el último dígito o el dígito de verificación de el NID de la empresa. Estos pagos son obligatorios. La empresa aquí no puede decir yo voy a pagar solamente pensión o voy a pagar solamente salud o salud y riesgos laborales por los empleados. Aquí se debe pagar todo, todo lo que corresponde y todo lo que se llama ese concepto de seguridad social. Las administradoras encargadas de esos sistemas, en el caso de salud son las EPS, en el caso de pensiones son las administradoras de fondos de pensiones, bien sean privadas, como Protección, como Colfondos, como Porvenir, y del sector público, que en este caso es Colpensiones. En cuanto a riesgos laborales y en cuanto al subsidio familiar, riesgos laborales son la administradora de riesgos laborales que la empresa haya elegido. El subsidio familiar, la caja de compensación familiar que la empresa haya elegido. En lo referente a pensión y salud es lo que el empleado elija. Entonces, pensión y salud, lo que el empleado elija. Riesgos laborales y caja de compensación, lo que elija el empleador. Los porcentajes, entonces van a encontrar en el contenido temático los porcentajes que corresponde al empleador pagar por una persona y lo que le corresponde al trabajador cubrir en la seguridad social. Asimismo, hay que tener en cuenta que todas estas deducciones de seguridad social se realizan con base a lo que constituye salario. ¿Qué más pago le corresponde hacer al empleador, al trabajador? Entonces, aquí ustedes van a encontrar una recopilación de todos esos conceptos que le toca realizar de pagos de la empresa al trabajador. Lo que es el salario, lo que son las prestaciones sociales que están conformados por las primas, las primas de servicio, las cesantías, los intereses a las cesantías, las indemnizaciones también que se generen por terminaciones de contrato o por alguna obligación en que deba la empresa cubrir al trabajador. El auxilio de transporte también es un pago obligatorio que se tiene que generar. Lo que hace parte también de las vacaciones
y todos aquellos aspectos que por normatividad hay que cumplir. No es a libre elección de la empresa, es por ley, es por normatividad laboral. Entonces, en este módulo encontramos toda esa parte conceptual que nos va a servir de base para el módulo siguiente, donde empezaremos a analizar esa composición de nómina, cómo se constituye, qué es un devengado, qué son las deducciones de nómina, qué es el neto a pagar y todos aquellos aspectos importantes en ese proceso de liquidación de nómina. Los invito también a realizar las actividades de aprendizaje. Recuerden que estas actividades de aprendizaje que se encuentran en cada módulo es lo que va a estar alimentando el portafolio de evidencias. Asimismo, recuerden que tienen también al finalizar unos videos de apoyo por si tienen alguna duda con el tema y puedan despejarla de una manera apropiada. Espero que hayan quedado claros los conocimientos. Los invito a que repasen, a que revisen todo este contenido temático y puedan iniciar ese proceso de aprendizaje de la mejor forma y aplicar en su campo laboral todo esto que hemos visto hoy. Nos vemos en el próximo módulo.